Y hoy tocamos un tema que a quién no le preocupa, la voluntad. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, bueno, ¿qué me falta? Necesito un empujón, ¿no? Bien, desde Nova Agrópolis, como escuela de filosofía, trabajamos mucho en los valores humanos y fundamentalmente la filosofía la usamos como herramienta de desarrollo humano y como no de desarrollo de la voluntad. Y esta tarde el profesor Miguel Ángel Parilla, filósofo, profesor de Nova Agrópolis, durante muchísimos años conferenciante en congresos y demás, que nos va a hablar acerca de cómo desarrollar la voluntad, cómo conquistar la voluntad. Esa voluntad que a veces apenas se mueve, como ese dibujito, ese muñequito de la luz que está ahí y otra vez está retórica. Entonces, bueno, agradecer a Miguel Ángel, al profesor Miguel Ángel, que esta tarde aquí, que nos transmita su experiencia, su conocimiento. Y a vosotros, agradecer también el interés que tenéis por mejorar nuestra vida, por hacer mejor el mundo, porque si mejoramos nuestra vida hacemos mejor el mundo. Y espero que sea de buen provecho, en este caso para el alma, no para el cuerpo, el tema que vamos a tratar. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hemos iniciado este acto con un ejercicio de voluntad, puesto que todos hemos venido, y sin la voluntad no habríamos venido, obviamente. Bueno, esta charla, que como todas no puede agotar nunca un tema, primero porque los temas, aunque se acoten racionalmente, realmente lo que da profundidad a cualquier cosa es la vivencia, es la experiencia. Pero a la experiencia, a la vivencia, le debe de anticipar el pensamiento, la reflexión, porque aunque en temas tan tremendamente prácticos como es cómo poder llegar a desarrollar la voluntad, y que quisiésemos nos dieran fórmulas, recetas, estamos en la cultura, en el mundo de las fórmulas mágicas, de las prácticas, de las recetas, porque en definitiva de lo que queremos es justamente desarrollar nosotros esa capacidad de dirigirnos a nosotros mismos, ¿no? De conducirnos a nosotros mismos y de enfrentar la adversidad, las circunstancias, los proyectos, todo lo que se nos plantea en la vida, y para eso hace falta voluntad. ¿Dónde están esas recetas, esas fórmulas, esos ejercicios que si yo pusiera en práctica me permitirían desarrollarla? Es cierto que para poder dominarnos a nosotros mismos es imprescindible primero conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no, esas recetas no dejan de ser pan para hoy y hambre para mañana, y pierden la profundidad que en lo que supone la vivencia y la experiencia humana tiene la conciencia. Y el tema de la voluntad, que parece algo simple en principio, es decir, como ese impulso de realización que nos lleva a la ejecución de lo que tenemos pensado, de lo que queremos, sin embargo tiene un componente interno, tiene unos factores internos muy importantes que nacen justamente de esa visión de la vida, de esas motivaciones que hemos ido implantando o que se han ido implantando en nosotros y que al final son los motores, en la mayor parte de los casos, de la acción, de hacia dónde dirigimos la acción. Entonces, lo que vamos a hacer esta tarde, insisto, sin ánimo de agotar el tema porque es imposible, es hacer un recorrido, primero planteándonos qué es la voluntad, cuál es su importancia, cuál es el valor que tiene para el ser humano. Segundo, vamos a ver diferentes facetas de la voluntad, diferentes tipos, cómo se expresa en diferentes ámbitos. Es como si de alguna manera pudiéramos reconocer diferentes naturalezas. Vamos a hablar de cómo se gesta el proceso de la voluntad desde que tenemos una idea o un proyecto, cómo se mueve en nuestro ámbito emocional, las motivaciones que ponen en marcha todo el proceso, las dificultades hasta llegar a la acción. Vamos a ver los problemas con los que se encuentra
la voluntad, problemas generales, insisto, podremos probablemente cada uno añadir algo, para terminar viendo 7 pasos, o 7, no fórmulas, no me gusta la palabra fórmula, 7 consejos, 7 ideas que nos pueden ser muy útiles y muy prácticas para los diferentes ámbitos en los que la voluntad se manifiesta dentro de nosotros, justamente para educarla, para desarrollarla. Ese es mi planteamiento. Voy a intentar no extenderme mucho, con objeto de poder dejar un tiempo para que, si hay alguna pregunta, alguien quiera hacer algún comentario, y podamos compartir por unos 15 minutos al final, si no tienen mucha prisa, o con los que se quieran quedar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la voluntad? Para definir la voluntad, si nos vamos a los manuales de psicología, vamos a encontrar un montón, y yo ya huyo de ello, porque en la mayoría de los casos, con tal de definirlo de una forma diferente, cada uno crea un concepto distinto para expresar algo que de forma sencilla y con sentido común todos vamos a entender. La voluntad es un impulso de realización. Es el impulso que lleva a que las cosas se expresen en el plano de la acción. La voluntad no es teórica, no existe voluntad teórica. O la voluntad se expresa en acción o realmente no existe. Y si bien es cierto que la voluntad, para definirla, tendríamos que decir que arranca en el pensamiento, si hablamos realmente de voluntad, para terminar en la acción, veremos luego después que hay muchas expresiones de lo que llamamos voluntad, o formas de expresión de un tipo de voluntad que no arrancan en el pensamiento, que nacen de impulsos a veces ciegos, o a veces de nuestro propio subconsciente, no necesariamente de una reflexión ni de una decisión. Porque uno de los problemas que solemos tener en el ámbito de la voluntad, y que vamos a repetir a lo largo de la charla en más de una ocasión, es que en la mayoría de los casos, cuando nosotros enfrentamos una situación, solemos ser reactivos, es decir, respondemos de forma automática, nos comportamos desarrollando una reacción que de alguna manera está aprendida, o que ya hemos utilizado muchas veces, nos sale casi subconsciente. En lugar de ser proactivos, es decir, conscientes y capaces de conducir nuestro comportamiento, nuestra decisión, sin estar condicionados por lo que nos ha sucedido. Esto es muy difícil, realmente, porque estamos hablando de alguien que de verdad habría alcanzado esa posesión de sí mismo, ese ser dueño de sí mismo, y no vivir constantemente vapuleado por las circunstancias, o activado por todo lo que le va sucediendo, o por el cómo le va sucediendo, ¿no? Veremos ejemplos. Por otro lado, la finalidad, el objetivo de la voluntad, que en principio parece que es obtener cosas, lograr cosas, llegar a conseguir cosas, realmente acaba siempre en lo mismo. Porque si bien tiene la raíz en nosotros y se expresa hacia afuera, siempre acaba volviendo a nosotros. La verdadera meta de la voluntad es la conquista de nosotros mismos. Y esto no es una frase hecha, ¿no? Habrán oído en más de algún gran pensador de la más remota antigüedad, desde un Buda, Confucio, aquello de que vale más y es más victorioso aquel que se vence a sí mismo que el que vence en 1000 batallas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la raíz de todos los poderes, de todas las fortalezas, de todas las capacidades que pueden realmente modificar el curso de los acontecimientos, está en nosotros. Y quien se vence a sí mismo, en gran medida, ha vencido, quizás no las circunstancias, ha vencido la capacidad que tienen las circunstancias de conducirnos. Las circunstancias muchas veces nos van a condicionar, pero quien no tiene voluntad acaba siendo esclavo de las circunstancias. Y quien, sin embargo, tiene voluntad, empieza a navegar a través de las circunstancias. Cierto es que hará falta, además de voluntad, alguna cualidad más, que ahora mencionaremos. Y otro elemento importante a la hora de hablar de la voluntad es
el saber que la voluntad está en nosotros, en todos. Es una cualidad que todos tenemos. No es que hemos nacido dotados de una capacidad o no, que algunos han tenido en suerte, ya sea por los astros, por la genética o por lo que queramos decir, tal o cual don. No es un don, es una cualidad humana, inherente a la condición humana. Y, por lo tanto, se puede desarrollar. Sí, necesita ser desarrollada. Como todas las cosas, necesita ser cultivada, cuidada. Pero saber que está en nosotros nos está dando ya no solo una esperanza, sino algo que es un componente esencial en la voluntad, que es una motivación para entender que realmente podemos. Y ese espíritu de victoria sobre las cosas y sobre nosotros mismos, ese espíritu de optimista, de victoria, es un espíritu de entender que realmente nosotros tenemos en nuestras manos parte de nuestro destino, solo que hay que cultivarlo. Es una motivación muy fuerte para poder desarrollar esas cualidades, porque en el momento que damos por hecho que somos así, ¿qué esperanza hay? ¿Qué esperanza tenemos? Un tema además para hablar largo, ¿no? Porque se me ocurre que podríamos estar conversando sobre los condicionamientos de la genética y cómo todo eso que hasta ahora parecía que era un bloque inamovible se ha derrumbado, entre comillas, cuando se ha descubierto algo que por otro lado veníamos observando, es decir, que más allá de los genes existe cómo cada uno gestiona su propia realidad, y ahora descubre, bueno, no es de ahora, no es de ayer, pero tampoco hace mucho tiempo, la epigenética, ¿no? Es cómo se activan o desactivan esas expresiones genéticas que pueden ser comunes en todos o en muchos, pero que no necesariamente condicionan, ¿no? ¿Por qué la voluntad es tan importante? Bueno, nos parece obvio, ¿no? Es decir, sin voluntad acabamos a merced de cualquier situación, pero tiene una raíz más profunda, tanto como para entender que forma parte quizá de una de las razones existenciales más importantes. La voluntad es una de las conquistas evolutivas más importantes que ha tenido el ser humano, o que está teniendo el ser humano. Y digo que está teniendo porque, como estábamos diciendo, es algo a desarrollar, es algo que está, pero que ha de ser cultivado. El ser humano no está terminado. Es decir, evolutivamente, como seres humanos, como individualmente cada uno, no podemos decir yo ya soy como soy, sino que estamos en transformación, estamos en evolución. Pues justamente la voluntad supone un paso de ese impulso que busca la satisfacción inmediata que podemos ver en el animal, que podemos reconocer como instinto, a la capacidad de poder sustraernos a ese impulso inmediato, a ese instinto, de tener eso y crear, proyectarnos en el futuro una idea, un plan, y ser capaces de dirigirnos a ese plan. Esa capacidad de conducir nuestra vida, de poder dirigirnos y planificar, visualizar el futuro y dirigirnos hacia él, más allá de los impulsos reactivos, es un logro evolutivo. Y además es un logro de la conciencia, porque realmente lo que se da en el animal como impulso no podemos decir que sea exactamente voluntad. Si asociamos la voluntad con otro de los elementos fundamentales que también nos define como seres humanos, que es la libertad, es decir, la capacidad para decidir y para obrar. Y además aquí están los dos elementos esenciales de la voluntad: la capacidad de decidir y la capacidad de obrar. Obrar a lo loco no es voluntad. Y puede a veces parecer que hay gente muy voluntariosa o con capacidad de acción y sin embargo no está decidiendo, está siendo impulsiva. Hace falta esa capacidad de decidir, que muchas veces su ausencia es su carencia, la debilidad en esa capacidad de tomar decisiones es la causa de que luego no se exprese la voluntad. Es decir, no seamos capaces de actuar. No porque nos encontremos inválidos o
ignorantes para hacer, sino porque donde flaqueamos es justamente en la capacidad de decisión. Antes decía que el ser humano está como en proceso de transformación, ¿no? Se está haciendo, como todo en la evolución. Y algunos piensan que qué maravilloso sería volver a la condición animal, en el sentido de no tener que tomar decisiones que por otro lado pueden ser erróneas, porque esta es una de las cualidades, de las capacidades del ser humano, la libertad para elegir y por lo tanto para equivocarnos. El animal sigue los instintos naturales y de alguna manera esa inteligencia y ese impulso natural vela porque el proceso le lleve a una vida en un desarrollo normal. El ser humano con su voluntad puede elegir hundirse en lo más abyecto o puede elegir elevarse hacia lo más sublime, hacia lo más elevado que nos podamos imaginar, que está en nuestra condición. Tenemos esa posibilidad. Y a veces da vértigo, porque ser libre o tener la responsabilidad para elegir es, entre comillas, incómodo. Y si no, veamos un poco cómo funciona nuestro mundo, cómo pretendemos que todo sea decidido por otros y que a nosotros nos dejen vivir en paz, sin tener que tomar demasiadas decisiones para no tener que equivocarnos, porque no nos gusta equivocarnos, pero parece que es condición sine qua non de la evolución de la conciencia humana el tener que desarrollar esa capacidad para decidir. Es la voluntad. Esto no anda. Sí, aquí está. Es la voluntad uno de los elementos esenciales en nuestra realización como persona. Todos hemos oído hablar de la importancia de la inteligencia emocional, de la inteligencia cognitiva. La inteligencia cognitiva son nuestras facultades mentales. Las diferentes inteligencias que... Uno de esos parámetros está medido con el coeficiente de inteligencia, ¿no? Bien. La inteligencia emocional es la capacidad de gestionar nuestras propias emociones. Y eso hoy en día se le ha dado un valor importante porque se ha visto como el tener un alto grado de inteligencia cognitiva no significa saber afrontar las situaciones de la vida, ni llevar a éxito un proyecto, ni triunfar en tus relaciones personales, en tu trabajo, en tu proyecto de vida. No necesariamente, aunque haya un alto grado de inteligencia cognitiva, no, si falta la capacidad de gestionar nuestras emociones. No vamos a entrar en ello, porque es un tema precioso para abundar. Pero aún así, aunque tuviéramos esas dos, que están hablándonos de la gestión del pensamiento y la gestión de nuestras emociones y nuestros sentimientos, es imprescindible otro tipo de inteligencia que se ha dado en llamar inteligencia ejecutiva, que es la que podemos asociar con la voluntad, que es la capacidad que el ser humano tiene de visualizar metas, de crear proyectos, de responsabilizarse de ellos y llevarlos a cabo. Porque si no somos capaces de hacer confluir eso en nuestras metas y en nuestros objetivos, al final ni se realiza nada hacia afuera, ni se realiza nada hacia adentro. Esto se parece muchísimo a una tríada que de la mano de la filosofía natural o esotérica nos hablaban como las tres cualidades del ser, se asociaban también a las tres cualidades de la divinidad, etcétera, etcétera, y que nos habla de la necesidad de desarrollar tres elementos potenciales que están en el ser humano, en su naturaleza más superior, que son la inteligencia, como discernimiento, no la astucia, sino la capacidad de reconocer lo esencial de lo secundario, un discernimiento con mayúscula, un intelligere. El amor, como la capacidad de movilizarnos hacia el bien, en la búsqueda de unión, en la sublimación de los sentimientos. Inteligencia, amor y voluntad, como el impulso de realización del ser. Porque para las tradiciones filosóficas más de carácter de raíz más iniciática, la voluntad es justamente lo que nos mueve en la existencia. Es la necesidad que tiene el espíritu o el ser o nuestra esencia
de hacerse presente, de expresarse. Y eso se va desde lo más profundo hasta lo más material, porque no deja de ser eso la voluntad, la necesidad, el impulso que nos lleva a plasmar, a expresar de arriba hacia abajo, algo que está latente o que está en un plano más sutil, en un plano de las ideas, del sentimiento, a la acción. Curiosamente, pues se me ocurrió hacer este juego, ¿no? Como voluntad, amor e inteligencia, que nos vienen de las tradiciones pues iniciáticas, se combina con la idea de inteligencia cognitiva, inteligencia emocional e inteligencia ejecutiva, o la manera de gestionar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la acción. Son como dos triángulos, uno que se expresa en el mundo manifestado, otro que se expresa en el mundo del ser, y que cuando se combinan configuran el equilibrio perfecto del número 7, que en geometría sagrada el número 7 no es una estrella de 7 puntas, sino una estrella de 6 puntas con un punto en el centro. Es un guiño que yo hago a ciertos conocimientos que llegan de la antigüedad y que siempre me han gustado, y como están muy en línea con lo que estamos hablando, pues me parece interesante. Bueno, vamos a hablar de los tipos de voluntad. Los podemos clasificar, estos son clasificaciones para entendernos, es decir, como debéis de comprender, es una forma de poder poner orden a experiencia humana, y se podría hacer de otras muchas formas, ¿no? Pero bueno, esta es una. Una, por ejemplo, en función de su naturaleza. Es decir, tenemos, por un lado, lo que podríamos llamar una voluntad instintiva, que en realidad es un impulso primario. Ya he dicho antes que no podríamos decir que realmente fuese voluntad, o en todo caso es la voluntad del cuerpo, la voluntad de la naturaleza de perpetuarse. Por ejemplo, el instinto de conservación, el instinto de procreación, son muy fuertes, son tremendamente fuertes. Y para ver la fortaleza que tiene el instinto de conservación, no hay nada más que verse ante una situación de peligro o pasar hambre, por ejemplo. Es decir, realmente no podemos subestimar esa voluntad de la naturaleza por poner en marcha sus leyes, ¿no? Porque hay una relación muy directa entre la voluntad y su expresión en forma de ley que mueve las cosas, ¿no? Esta voluntad instintiva pues se expresa como un instinto de búsqueda de satisfacción generalmente inmediata, es decir, busca la satisfacción de lo que en ese momento desea, y cuando se consigue se extingue. No pasa por la conciencia generalmente, pasa después, cuando nos damos cuenta que no hemos pasado comiendo, cuando nos damos cuenta de que no hemos pasado en lo que hemos dicho, porque nos ha salido el mal humor o nos ha salido. Luego tendríamos una voluntad racional. La voluntad racional es esa capacidad que tenemos desde la razón de poder planificar, proyectarnos en el futuro y hacer planes y preparar las cosas y disponerlas para obtener resultados, tanto hacia afuera como sobre nosotros mismos. Esto ya sí es realmente una forma de voluntad. Veremos ahora después en otra clasificación donde quedan los deseos, que es un poderosísimo motor que se expresa en forma muy similar a la voluntad, o es una forma de voluntad del mundo psicológico. Pero aquí dejamos esa parte racional. Y finalmente, dentro de esta clasificación, la voluntad moral, que halla sus raíces en los valores profundos. De alguna manera trasciende el interés personal, particular, y es una voluntad que se arraiga en la idea de la vida y sobre todo en sentimientos elevados o valores profundos, que justifica, por ejemplo, algo tan maravilloso como es el voluntariado. El voluntariado tiene su raíz en este tipo de manifestación de la voluntad. Es una voluntad que se mueve desde unos valores internos y que es muy poderosa cuando esos valores están muy afirmados, encuentra su satisfacción, pero no es fruto del egoísmo. Aquí habrá alguien que me lo pueda discutir, porque los famosos defensores de que todo se hace por egoísmo defienden que incluso las acciones inegoístas son egoístas puesto que te producen satisfacción espiritual. Pero bueno, no vamos a entrar en esa retórica.
es al menos la forma de voluntad más elevada que podemos imaginar, porque sus motivaciones se encuentran en elementos elevados, en ideas elevadas. Vamos a ver otra clasificación, según su plano de expresión. En parte se parece, si vamos de abajo arriba, vamos a encontrar una dimensión, un campo de acción de la voluntad que es el vital y el instintivo, es lo que decía, son impulsos que nacen de los instintos y de las necesidades propias de nuestra parte vital. Pero luego tenemos un campo que es el mundo de las emociones, con un poder enorme para conducirnos a la acción, que es el mundo de los deseos, a la vez de los apegos, de los miedos. Aquí nos encontramos en un terreno muy intermedio entre la conciencia y la inconsciencia. Cuando hacemos algo porque lo deseamos, ¿es un acto realmente de voluntad? ¿Consciente? Depende. Muchas veces esos deseos no han nacido de una motivación interna real, son simplemente inculcados, promovidos. Voy a poner un ejemplo. Gran parte de la economía mundial de este momento está basada en mover la voluntad de la gente en base a conducir sus deseos, el consumismo. Y uno cree que es libre y que se está realizando, está poniendo en juego su voluntad porque va a comprar aquí, allí, va a hacer esto, decide aquello. Bueno, sería analizar hasta qué punto de verdad queremos, que es un grado superior. Una cosa es desear y otra cosa es querer. El querer ya se instaura en el plano de la mente, se encuentra un poquito por encima. Y el deseo es simplemente un impulso emocional que busca una satisfacción. Y si es deseo, cuanto más inferior, más busca una satisfacción inmediata, la búsqueda de placer. Son reflexiones que nos tenemos que hacer porque de todo esto nosotros podemos extraer mecanismos. Es decir, si yo hay algo que realmente me quiero proponer porque forma parte de mi proyecto de vida, también puedo alimentarlo a través del deseo. Yo puedo aprender a jugar con eso y movilizar mis emociones para que apoyen mi decisión, mi plan, lo que yo quiero. Pero ese impulso no está naciendo en el deseo, está naciendo un poquito más por arriba. Por lo tanto puede conducir al deseo. Cuando nace en el deseo, y la mayor parte de las veces el deseo es subconsciente, es decir, se ha ido introduciendo en nosotros sin que nos demos cuenta, es muy difícil reconducirlo, es muy difícil detenerlo. Y además estamos convencidos de que eso, si no lo logramos, vamos a ser infelices. Forma parte de nuestra realización como personas. Y finalmente, la voluntad relacionada con lo moral, lo espiritual. Cuando hablo de moral y espiritual no me estoy refiriendo a nada religioso. No sé si a lo mejor no debería de usar estos términos, pero quizás no haya otros. Me estoy refiriendo a los valores superiores que cada ser humano tiene y que pueden estar asociados con el sentido de la justicia, del bien, de la verdad, de la belleza. Son impulsos que ennoblecen al alma, que ennoblecen al ser interno, al ser humano. Otra forma de clasificar, pues según su temporalidad, y aquí sí que nos vemos reflejados. Hay un tipo de voluntad de impulso, que puede ser voluntad real, consciente, conducida, dirigida, pero que dura muy poco. Es el famoso conquistador, es capaz de comerse el mundo, pero arranca y luego no es capaz de continuar. Necesita estar siempre iniciando. Y lo he representado con una imagen del dios Ares y con el signo astrológico de Marte, bueno, Marte-Ares, porque efectivamente es la imagen de la voluntad conquistadora. Pero es necesario a su vez una voluntad gobernadora. Es decir, capaz de sostener en el tiempo, y luego veremos cómo es posible la constancia para que la voluntad realmente sea fructífera, cómo es posible sostener esa constancia. Pero esa es una forma de voluntad imprescindible, y hacen falta las dos, Hay personas que pueden tener más problemas en una
hay personas que pueden tener más problemas que otras. Hay personas que les cuesta muchísimo arrancar y hay personas que les cuesta mucho mantener. Y finalmente, pues poner otro ejemplo relacionado con las tradiciones antiguas, en este caso de la India, que nos hablan de la voluntad, que es llamada Atman, que es la causa primordial que pone en marcha todo el universo para las tradiciones del hinduismo brahmánico, y que es la raíz, el impulso de realización del ser, del que todo ha emanado. Lo quiero señalar porque cuando hablan del ser humano se refieren a lo mismo. La voluntad de ser, el impulso más profundo de manifestar nuestra identidad, es la raíz ultérrima de nuestra existencia. Es decir, la necesidad de manifestarnos, de expresarnos. Proceso de la voluntad. En principio parece muy fácil. Ahora vamos a ver después los problemas y veremos que verlo así es muy sencillo, pero el gran escollo está generalmente en todo lo que hace que estos pasos se enturbien. Y se pueden enturbiar en cada uno de ellos. El primer paso para hablar realmente de voluntad, para poner en marcha la voluntad, incluso en lo pequeño, obviamente depende de qué es lo que queramos hacer o qué es lo que nos proponemos o frente a qué nos enfrentamos, pues alcanzará una dimensión u otra en cada uno de estos pasos, pero todo pasa por aquí. La concepción, la finalidad, la claridad de motivos, esa motivación es esencial. ¿Por qué? ¿Para qué? Es una claridad que nace de aquellas cosas que nosotros valoramos en la vida. Y puede ser simplemente comerme un helado. ¡Qué tontería! ¿Qué necesidad de claridad de fines tiene el helado? Pues no es ninguna tontería, porque no hace falta una reflexión de ningún tipo para comerse un helado. Pero cuando nosotros tenemos claridad de fines en la vida, comerse un helado puede suponer una decisión de satisfacción y no una sensación de haber cometido después que nos hemos comido un error o no acabar teniendo una dependencia continua a estar siempre picando en comida, sino simplemente me voy a dar el placer de tomarme un helado. Aprendemos a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, pero no es el eje de nuestra vida. Es importante, cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto, saber por qué. ¿Qué es lo que queremos? Porque si tenemos claro el por qué y el para qué, y no se desdibuja en todos los momentos en los que se nos va a enfrentar la personalidad, la comodidad, la adversidad externa, reconducimos, fortalecemos y somos capaces de seguir adelante, damos el paso. Hace falta deliberar, es decir, esto que quiero lo puedo hacer. ¿Y cómo lo puedo hacer? Esa deliberación exige el uso de la inteligencia, pero también exige una capacidad de empatía social. No sé si entienden lo que es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de salir hacia afuera, de poder entrar en contacto y percibir a las otras personas, sus realidades, el entorno. Yo tengo que ser capaz de entrar en contacto con la realidad y saber distinguir entre lo que es la realidad y lo que yo creo que es la realidad. Pues yo puedo creer que mi realidad es que soy torpe, que a lo mejor no es cierto, y me estoy condicionando porque me he convencido que yo no sé hacer eso, o me convencieron a lo mejor de pequeño, tú es que eres imbécil, tú esto no sabes hacerlo. Esto sabemos que muchas veces se ha ido inculcando esa capacidad de entrar en contacto con la realidad. que exige? Pues saber reconocer el orden que nos rodea, cómo se articula, saber a dónde conducen las metas, saber a dónde conduce cada paso, saber ver los pequeños pasos y saber qué es lo que podemos esperar para no planificar ni ponernos metas que no sean posibles.
Y vamos a olvidarnos por un momento de, si lo sueñas, pues, vamos a olvidarnos por un momento. Soy un soñador empedernido, ¿eh? Lo he sido toda mi vida y no creo que lo logre superar eso. Tampoco es un mal si se sabe equilibrar. Pero está bien, hay que soñar, pero también hay que tener los pies en la tierra. Pobre del que solo tenga los pies en la tierra, porque si los pies en la tierra y la cabeza la tiene puesta en la tierra, sabéis en qué nos hemos convertido, ¿no? En un rastrero. Pero es que si tenemos la cabeza nada más que mirando a las nubes y los pies no tocan el suelo, pues lo que hacemos es flotar y nos vamos a pegar un leñazo, seguro, seguro. Y si probamos a ser capaces de elevar nuestras aspiraciones, pero a la vez ser capaces de tener un contacto con la realidad, con los pies en la tierra, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que como en el potro este de tortura medieval nos estiremos, es decir, crezcamos, hayamos logrado crecer, porque parece que ese contacto con la realidad y el concurso de la voluntad a la que me refería al principio cuando decía que era un eslabón de la evolución, un elemento de la condición humana que es imprescindible en nuestra realización como seres humanos, pasa por ahí, porque crezcamos. Y uno de los elementos que nos va a hacer crecer es la dificultad, es decir, el suelo, y el concurso de nuestra voluntad para ajustarnos a esa dificultad sin olvidar las metas. Por eso es tan importante que de verdad nos acostumbremos a poner en juego la voluntad, desde lo pequeño a lo grande. La decisión, la toma de decisiones, que como decíamos no es fácil. ¿Cuántas veces sufrimos de indecisión por miedo? Porque al final la indecisión es por miedo. Tan peligroso es la persona que en ningún momento reflexiona y se lanza a lo loco, es decir, no ha deliberado, como la persona que delibera tanto que nunca toma una decisión. Está siempre deliberando. Confucio decía, si las cosas las piensas 2 veces está bien, pero si las piensas 3 ya está mal, ya te estás equivocando. Es decir, claro que uno podría decir, no, y 10 siempre será mejor. Parece que algo aparte se ha colado, aparte de esa estrategia, ¿no? Se ha colado el miedo. Se ha colado el miedo a tomar una decisión y a veces la comodidad lo que implica, porque cuando tomamos una decisión, ¿qué significa? Oye, lo siguiente que es, ahora hay que hacer, si ya he tomado una decisión, ahora lo que hay que hacer es cumplir con lo que me he propuesto. Y gran parte de la inercia que existe en nosotros, que es uno de los elementos que detiene a la voluntad, gran parte de la inercia que existe en nosotros siempre está posponiendo el empezar. ¿Por qué? Porque prefiere la comodidad de lo que viene haciendo hasta ese momento, que es no hacer nada. Por eso veremos después, entre esos 7 puntos, que uno de los elementos es acostumbrarnos a activar en nosotros la energía realizadora, es decir, la vitalidad. Si nosotros no introducimos vitalidad física, vitalidad emocional y vitalidad mental, nos hacemos un bulto que se arrastra por la vida, al que cuesta muchísimo trabajo mover, porque vamos cargando con una gran inercia, donde hacer es excepcional, cuando lo que debería ser excepcional es no hacer. Pero estamos en la cultura que ha santificado el no hacer nada. ¿Qué es lo más? ¿Dónde está la felicidad? En no hacer nada. O no tener que hacer nada. Vale, el ocio es maravilloso, en el sentido de tener tiempo libre. Si supiéramos utilizarlo, sería maravilloso, pero es que ¿y qué pasa cuando se tiene tiempo libre? Pues no pasa nada, no se hace nada. Nos hemos convertido en seres pasivos que contemplan la vida de otros, es decir, los que hacen películas, los que hacen cosas en televisión, es decir, las pantallitas. Todo el mundo está viendo lo que hacen o dicen otros, pero no hace de su vida una experiencia vital, pocas veces. Yo sé que exagero, en algunos casos me quedo corto y en otros casos me paso, pero es una realidad cada vez creciente y es preocupante, porque esa inercia está lastrando la posibilidad de realización como individuos que tenemos.
Y es una de las mayores dificultades para desarrollar la voluntad. Problemas de la voluntad. Vamos a ver que dentro de esos problemas pues, están algunos de los que ya hemos mencionado. El mayor de todo es la indefinición. Es decir, la definición que conduce justamente a esa indecisión, a la incapacidad de tener claro qué es lo que queremos en la vida. Y esto es importante, porque en una sociedad donde todo es relativo, donde además para ser feliz lo mejor es no aspire a mucho, no aspire a nada, las corrientes orientalistas muchas veces nos han conducido a esa idea. No aspires a nada, nada desees, porque el deseo te ata, ¿es verdad? Pero no podríamos empezar a desear cosas un poquito más nobles o más satisfactorias de forma global para nuestra realidad personal, para en algún momento ya llegar a trascender eso de no desear nada. No sea que entre tanto de no desear, de no aspirar, de no querer nada, de nada, nos convirtamos en butas, en nombre sánscrito, en sombras, en mantequilla para untar en aquellos que tienen el pan y el cuchillo. Es decir, hayamos perdido nuestra capacidad de poder vivir nuestra propia vida y solo seamos empujados para acá o para allá, según el viento que en cada momento interese. Sería muy triste. Otro de los elementos es la dependencia, que en realidad es esa falta de afirmación en nosotros mismos, que se afirma mucho por la comodidad que supone que otros lo hagan por ti, que otros decidan por ti, que otros velen por ti. Esto pasa mucho en nuestro momento actual porque hemos logrado, en parte es un logro social importante, pero como todas las cosas tienen su medida, ¿no? Hemos logrado que el Estado, que se supone que somos todos, dirigido por el gobierno, pero el Estado vele por una cantidad de cosas para que no todos tengamos que estar con un estrés de preocupación de todo, ¿no? Pues vela por la seguridad, o debería, vela por la estabilidad económica, o debería, vela por... Pero claro, ¿qué sucede? Ha llegado un momento donde ahora todo esperamos que nos lo resuelvan los demás. Todo. Y la responsabilidad de todo lo que sucede se la exigimos a los demás. Tendrán su parte de responsabilidad. Pero si nosotros no asumimos una parte de responsabilidad sobre nosotros mismos, ¿dónde queda nuestra libertad y nuestra capacidad de conducir nuestra vida? ¿Dónde queda nuestra voluntad? Diluida. Esto, llevado al terreno de lo personal, pues se convierte en esas dependencias que muchas veces pues han llevado a situaciones terribles, ¿no? En matrimonios, por ejemplo, en parejas, que se puede dar, o a escalas macrohistóricas. Un efecto de esto es el mesianismo. Esperamos que siempre sea alguien o algo el que nos salve. Dios, los extraterrestres, Trump, alguien. El caso es que en esa escala, que obviamente nosotros tenemos poco que decidir, pero a lo mejor podemos poner nuestro granito de arena, pero y la nuestra, y nuestro mundo, y nuestro ámbito de acción, y nuestra vida. Hemos relegado también la capacidad de decisión. Otro elemento que va a chocar frontalmente con la voluntad es justamente lo que mencionábamos al principio, la reactividad, la impulsividad, la falta de autocontrol, que por otro lado es muy común, muy común. Enseguida se nos ocurren las situaciones de violencia, ¿no? Y son como las más evidentes, y las personas que, pues por lo general, podamos ser más pacíficas, no nos identificamos con esa falta de autocontrol. Vemos cómo cualquier situación hoy en día en la calle puede llevar a producir verdadero miedo, porque no sabes cómo se van a desencadenar los acontecimientos. Y puede ser una tontería, un coche que se cruza, la violencia salta, hay una reactividad impresionante. Pero más allá de eso, que enseguida podemos catalogar cosas muy claras, nos podríamos revisar para ver a lo largo del día cuántas veces nosotros realmente reaccionamos frente a las cosas.
Y a lo mejor podríamos elegir otra forma de hacer, de decir, de comportarnos. Y es interesante porque como hemos creado hábitos psicológicos y mentales en nosotros, es decir, si a mí alguien me insulta, obviamente yo no voy a poner buena cara, es que hay una reacción. No se me ocurre que no me afecte, por ejemplo. Porque cuando hablamos de no reaccionar significa que no dispare en nosotros ningún comportamiento, sino que podamos elegir, que no nos condicione, que seamos nosotros quien decida cuál es mi estado de conciencia y no la situación. Es difícil, ¿verdad? Porque eso significa haber empezado a ser dueños de nosotros mismos, pasando por irnos conociendo a nosotros mismos, pero ahí es donde vemos el verdadero ejercicio de la voluntad, ¿no? Por eso decía al principio, la finalidad de la voluntad, la finalidad última, es llevarnos a la conquista de nosotros mismos, que es la más alta de las conquistas. En ese sentido, aparte de evitar la reactividad y ser capaces de ser conscientes, de prestarnos atención a lo que hacemos y cómo lo hacemos, sería también interesante cuidar de qué alimentamos nuestro subconsciente. Porque gran parte de nuestros comportamientos se alimentan de experiencias ya vividas, de formas de reacción y de ese 95% de información que se ha grabado en nuestro cerebro, 95%, y del que no somos conscientes. Gran parte de nuestras reacciones podríamos encontrarlas en pequeños clips de películas. ¿Por qué pensamos que los chavales cada vez tienen más violencia? Porque no hacen más que consumir, o no hacemos más que consumir violencia. Y como eso, pues tantísimas otras cosas. Es decir, debemos de pensar que si nosotros no prestamos atención a lo que nos alimenta, eso que nos alimenta es lo que va a estar preparado para ser el impulsor de nuestros actos. Luego, si quiero poder conducir mi voluntad, mis actos en una dirección, tengo que empezar a cuidarme incluso de esos elementos que me alimentan, de mis lecturas, mis conversaciones, mis campos de interés. Porque, ¿a qué le prestamos atención? Le prestamos atención a algo que de pronto rompe la monotonía, obviamente. Si suena una bomba, iba a hacer una cosa que cuando cuento esto a veces lo hago, pero me hubiera cargado el ordenador, ¿no? Que pegar un golpe. Algo que emerge espontáneamente, pues enseguida llama la atención, pero esa atención es una atención que no tiene ningún mérito. Luego está la atención que prestamos a las cosas que nos interesan, ¿verdad? Pero esas cosas que nos interesan pueden ser amplias o podemos ser como los burros de orejeras, tenemos unos intereses tan estrechos. Y todo lo que no sea fútbol, ya estoy inalvi. Pues claro, la riqueza interior para extraer recursos a la hora de conducir mi voluntad en una dirección es muy pobre. Cuanto más pobre sea mis motivaciones e intereses. Porque a que no es difícil, hace un momento hablaba, creo que era con Carmen, le decía, pues estaban aprendiendo guitarra, ¿no? Le decía que iba a poner el ejemplo de la guitarra, en cómo aprender un instrumento, pues un ejercicio de voluntad. Y dice, no, pero para mí no hace falta voluntad porque me gusta. ¿Hace falta voluntad? Lo que pasa es que justamente porque hay una motivación, porque a uno le gusta, justo está encima de la acción está la parte emocional. Justo porque a uno le gusta le resulta más fácil. Pues qué bien. ¿Y si cultivásemos, ampliásemos nuestros intereses? Y voy a ir más allá. Aunque lo pensaba decir al final, lo voy a decir ahora porque viene al caso. ¿Y si lo que nos gustase, y si lo que disfrutásemos fuese nuestro deber? No hablo del deber impuesto de un trabajo, de lo que nos hemos planteado que queremos y debemos hacer. ¿Y si disfrutáramos del ejercicio de la voluntad? Alguna vez conversando en el bar nos hemos reído, ¿no? de que lo mismo que se puede disfrutar un buen café a quien le guste el café, se puede disfrutar un no café. ¿Cómo se puede disfrutar un no café? Sí, se puede disfrutar del ejercicio de decirse uno a sí mismo, no me tomo un café.
no es el placer del paladar, en este caso es un placer interno, de satisfacción, de cómo yo puedo hacer lo que me propongo. No deja de ser una satisfacción. Pero nos han inculcado la idea de que la voluntad es sacrificio y por lo tanto conlleva sufrimiento. Y hay un componente ahí como, no digamos ahora cuando vea algunos de los elementos que desarrollan la voluntad. Algunos, pues, hablamos de disciplina, de autodisciplina. La autodisciplina es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Por Dios. Es lo más gratificante que puede haber. Haber desarrollado autodisciplina, que es la pequeña voluntad sobre la vida cotidiana, ¡puf! La cantidad de problemas que te quita y de satisfacciones, porque puedes en cada momento conducir tu conciencia y tus actos a donde quieres, sin el problema de me apetece o no me apetece, porque la parte emocional es muy puñetera. Y como valoramos mucho lo que nos apetece o no apetece, estamos en la cultura del sé feliz, úsalois, ¿no? Esto es una frase de hace 40 años, algunos sí la recordarán. Pero, bueno, haz lo que te apetece, ¿no? Es decir, tú haz lo que te pida el cuerpo. Pues está muy bien en algunos casos, ¿no? Pero en otros, pues mejor que no, porque si no, al final, el cuerpo podrá ser muy feliz, pero tú serás un desgraciado. Porque tú no eres el cuerpo. Y eso vamos a verlo ahora después. Reactividad, impulsividad, falta de autocontrol, como decíamos, inconstancia, procrastinación. Yo siempre digo procrastinación. La inconstancia es esa dificultad para mantener el impulso y que suele suceder porque cualquier adversidad o situación se nos cruza y nuestra motivación, especialmente la emocional, ya no estoy motivado, ya no me apetece. Poca fuerza había, lógicamente. Y la procrastinación, que es esa capacidad que tenemos todos de relegar las cosas para después. Eso de mañana, pues mañana. Y es en parte porque no sabemos hacernos una imagen mental de lo que realmente las cosas suponen en esfuerzo. La mayor parte de las veces nos cuesta empezar algo porque sobrevaloramos el empezar. Cuando empezar es muy fácil, si no lo piensas. Si lo piensas, no empiezas. Es mejor no pensarlo. Y empezar, y cuando te quieras dar cuenta ya has empezado y luego se sigue muy fácilmente. Romper esa inercia, tanto de la mente como de la acción, es haber dado el 50% de lo que supone la voluntad, y no hay ninguna broma. La mayor parte de las cosas nos cuestan porque las pensamos demasiado. No siempre la mente viene en nuestra ayuda. Sobre todo cuando hay una conciencia que detrás está tomando el poder y a ese puñetero discursista que hay en nuestra mente empezamos a quitarle el poder. Es como si tuviésemos un pequeño país, una república en nuestra naturaleza, ¿no? Y hay quienes se empeñan en ser los presidentes, ¿no? Y sin embargo no dejan que gobierne esa república quien legítimamente le corresponde, que es nuestro ser, nuestra identidad más profunda, más real. Y entonces está el típico alfil, el consejero, que siempre está engañando al rey para convencerlo de sus cosas. Es un poco la mente discursiva, que es muy útil para algunas cosas, pero desde luego no debe de gobernar. Y la inercia, esa inercia que es dificultad para empezar, como decía, pero cuidado, también la inercia es dificultad para cambiar. La inercia es simplemente el impulso o no impulso que tiene como hábito una tendencia a continuar, ¿cierto? A veces la dificultad está en que tenemos un gran problema para cambiar, una inercia en seguir haciendo lo que venimos haciendo porque todo el mundo lo hace, porque siempre lo hice así. Bueno, en algún momento habrá que pararse y decir, no, ahora se va a hacer de otro modo. O lo voy a probar, que no pasa nada. Y ya decidiré si no me va bien. Bueno, ya me pasa, como siempre. Entramos en los 7 pasos. De todas maneras, ahora es una síntesis. Es decir, realmente lo que vamos a hacer es recoger parte de lo que hemos estado hablando. Esos 7 pasos, que es una fórmula de marketing para llamar la atención. Lo de 7 pasos, ¿no? Está muy de moda ahora poner números, 7 fórmulas, 7 tal. Bueno.
Yo me río un poco y todos nos reímos. Pueden ser 7, pueden ser 20, pueden ser 3, da igual. 7 más. Uno de ellos. Primero, no por orden de importancia. 1. La persona y su centro. Es decir, saber establecer dentro de nosotros una jerarquía de valores. Ahora, esta imagen del eje es quizás la mejor imagen que podemos visualizar para entender dónde está el poder sobre nosotros mismos. En nosotros hay un montón de tendencias, de necesidades, de impulsos. Hay una naturaleza física con sus necesidades, hay una naturaleza vital, una naturaleza emocional, una naturaleza mental. Pero si nosotros, de todas esas necesidades y tendencias, no somos capaces de establecer un eje, lo único que sentimos es que la vida nos tironea y nuestra propia realidad, como si fuesen muchos yoes, donde no terminamos de saber quiénes somos realmente, nos fragmentan, nos tironean. Sin embargo, cuando somos capaces de, en base a conocernos, establecer un eje, desde ese eje, que debería de ser la mayor identidad que podemos encontrar sobre nuestra verdadera naturaleza y sobre quiénes somos, sobre nuestro ser, podemos conducir todas las situaciones sin perder la visión global ni la finalidad. Y eso pasa por establecer una jerarquía de valores, una jerarquía de importancia, porque hay cosas que a veces son urgentes y hay que atender. Comer no deja de ser urgente cuando hay que comer porque hace falta, pero no puede estar en el eje, porque si nuestro eje de nuestra vida es comer, no hemos pasado todavía de ser una ameba, que es lo que piensa, digo yo. La ameba no piensa, pero está fagotizando continuamente, ¿no? Pues, y esto no es ninguna tontería, porque es interesante que a la hora de establecer nuestra jerarquía de valores nos preguntemos, ¿qué me hace humano? No sea que esté poniendo como eje en mi vida algo que no es precisamente lo que me da mi identidad, y dentro de lo que me hace humano, ¿qué me hace ser yo? Y esto es una reflexión continua, no es una reflexión que uno se hace y ya está para toda la vida, que uno se va haciendo y se va preguntando realmente, pues, si hemos confundido lo que sentimos y lo que pensamos con quiénes somos. Porque algo que vamos a ver ahora después, no, si está aquí, fíjate, concienciar que no somos lo que pensamos, lo que hacemos, ni lo que sentimos. No somos lo que hacemos, ¿eh? Por eso nuestro pasado tampoco nos debe de condicionar completamente. Es verdad que nos trae un impulso, pero somos el que hace, el que piensa y el que siente, y por lo tanto podemos conducir nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestros actos. Es algo que está más allá. Los pensamientos, las emociones, los actos cambian, y sin embargo nosotros seguimos teniendo noción de identidad. Si nosotros seguimos siendo nosotros, no podemos ser eso que tantas veces cambia. Hallar esa idea, ese punto, es encontrar el punto de fortaleza. Otro elemento es la importancia del orden. Y hay varios niveles de orden, pero para que la voluntad pueda realmente introducirse en el mundo, sea nuestro mundo interno, sea en el mundo que nos rodea, hace falta orden, ordenar. Voy a poner un ejemplo muy simple. No sé si han conocido la biblioteca que tenemos en la sede, ¿no? La biblioteca que tiene casi 4.000 volúmenes, muy bonita, merece la pena verla, ¿eh? Bueno, si esa biblioteca estuviese toda amontonada en una montaña de libros en el centro de la sala, tendríamos una biblioteca con 4.000 volúmenes, pero podríamos utilizarla, podría nuestra voluntad circular por esos libros para ser usados, con mucha dificultad. Sin embargo, si están ordenados, nuestra voluntad es capaz de circular por ese orden, porque el orden es una forma de dar cauce a la voluntad. Y esta forma de entenderlo es interesante. ¿Cómo puedo yo empezar a dominarme a mí mismo? Empezando a poner un poquito de orden. Orden en el espacio de trabajo. Y empezamos a poder hacer las cosas de otra manera, aparte de que se aclara la mente. Pero también orden en el tiempo. Es decir, saber establecer plazos, saber establecer ritmos. Es orden espacial y orden temporal. Cuando se ordena el mundo, la voluntad, como una luz, penetra fácilmente. Orden en la vida. Hemos dicho orden, espacio y tiempo. Un orden de vida.
No podemos pretender desarrollar una sólida voluntad si nuestra vida es un desorden continuo, donde no hay nada, ¿cómo diría? No es que tenga que estar previsto, sino que tiene que tener un ritmo, tiene que cubrirse, responder a un plan. Pero una vida completamente caótica está continuamente condicionando nuestra voluntad, como puede estar condicionando un entorno caótico, donde tú no puedes prever en ningún momento lo que va a pasar. Orden emocional, que aquí entraría todo el campo de la inteligencia emocional. Orden en los planes y proyectos, de esto hemos hablado antes, es decir, saber establecer esos planes, esas metas, entrando en contacto con la realidad, es decir, haciéndolos viables, sabiendo qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. De hecho, en el fortalecimiento de nuestra voluntad debemos de aprender a lograr pequeños éxitos para fortalecerla. Por eso es bueno que en la vida tengamos, además de metas, entre comillas, irrealizables, metas pequeñas, realizables, que nos permitan reconocer que podemos hacer cosas. Hay que saber, esto es muy importante en educación, por ejemplo, hay que saber demostrarle a la gente en los procesos que es capaz de conseguir cosas pequeñas, pero que las puede hacer por sí mismo, y irán fortaleciendo su autoestima y su capacidad de poder atreverse a cosas mayores. Orden, o aclarar nuestras aspiraciones y motivaciones, que ya hemos hablado antes, orden en las ideas y los valores. El orden es esencial. Otro elemento, desarrollar buenos hábitos. Los buenos hábitos ayudan a que las cosas funcionen mucho mejor, pero cuidado, un hábito anula la conciencia. Desarrollar un hábito cuesta mucho. De hecho, para desarrollar un hábito el mayor peligro no está en empezar. ¿Cuántas veces hemos empezado cosas que hemos querido instaurar? El gimnasio, el no sé qué, el no sé cuánto, pero lo dejamos justamente en el momento crítico. Hace falta un mínimo, ¿no? Hay por ahí cifras que hablan de 26 días para no sé qué. Bueno, hace falta, justamente el logro de establecer los hábitos está en vencer ese momento de pérdida de motivación, cuando ya realmente se podría casi estar fraguando el hábito. Pero cuidado con los hábitos, porque el hábito no es voluntad, es inercia. Y podemos llegar a instaurar hábitos mentales y emocionales que realmente no nos permiten tener las riendas de nuestro comportamiento. Simplemente reaccionamos. Otro elemento muy, muy útil es la capacidad de visualizar, de ser capaces de vernos realizando las diferentes fases para lograr algo que queríamos hacer y que culminan finalmente con la realización completa. Ser capaces de visualizarnos haciéndolo bien. Y en esto ser optimistas. Es decir, puesto que es gratis, uno lo hace bien. Luego, si no lo hace tan bien en la realidad, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya mejorará. Pero cuando uno se imagina a sí mismo, no se puede imaginar que es un torpe. No puede decir yo no puedo, yo no sé, sino uno se imagina bien. Esto, que está demostrado, tiene un poder enorme a la hora de activar nuestro comportamiento, se usa para el entrenamiento de deportistas, para muchísimas cosas. Y poder desarrollar la capacidad de visualizarnos realizando algo en detalle. No es simplemente el deseo, sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr. No solo eso, es visualizar los pasos. Ayuda muchísimo para lograr cosas. Y además nos va a dar otro elemento. Antes lo mencioné, que es lo del espíritu de victoria. El optimismo es muy importante. Si ya empezamos a no creer en nosotros mismos, mal hemos empezado. Pero es que además, y esto pues debe ser parte de los misterios misteriosos porque tiene poca explicación, pero parece que funciona. Es que cuando tú estás convencido de que se va a lograr, es decir, que no sabías que no se podía lograr, se logra. Pero como se te ocurra pensar que no se puede lograr, es como si hubiese entrado una interferencia que de pronto echa por traste los planes. Muchas cosas realmente en la historia y en la vida personal de muchos seres humanos se han logrado gracias a ese espíritu de victoria. En ningún momento dejaron entrar la fisura de pensar no lo voy a conseguir, lo voy a conseguir.
no sé cuándo, no sé cómo lo voy a conseguir. Y se ponen a trabajar, obviamente, no es simplemente estar esperando delante de un Buda. O sea, es trabajar. Quinto, vitalidad y energía realizadora. Antes lo mencioné, actitud activa ante la vida. Precisamente, si alguna inercia tengamos que vencer, que sea la de cambiar en qué hacemos. Esa inercia que decía que a veces nos lleva a tener dificultades para cambiar el rumbo, vale. Pero la peor inercia es la inercia de la no actividad. Tenemos que ser seres humanos activos, no pasivos. Tenemos que ser los protagonistas de nuestras historias, de nuestra vida. No podemos ser los espectadores de la vida. Y eso lleva a simplemente la disposición a hacer. Oye, te ayudo. Estar siempre dispuestos a la acción y disfrutar de ello. Placerse de ello. Y no todo lo contrario. Y no caer en esa estúpida imagen o idea falsa, por otro lado, completamente falsa, de que se es más feliz o se tiene más salud estando tumbado en el sofá, ni muchísimo menos. La energía no se gasta, se conduce. La energía fluye y el problema es que cuando no la hacemos fluir nos atascamos. No es que no tengamos energía, es que no la hacemos fluir. La energía cuando se activa se renueva solita. Es verdad que hace falta saber ritmar los periodos de actividad y descanso, pero es esencial esa actitud realizadora en la vida. Sexto, la constancia, que tanto nos cuesta y que forma parte de nuestro arquetipo asociado a la voluntad, ser constantes, y que pasa por alimentar las motivaciones, porque para ser constante realmente donde hay que fortalecerse es en el mantenimiento de las motivaciones, que aviva nuestro propio compromiso con nosotros mismos. Esas motivaciones tienen que ser fuertes. A veces, no sé si habrán oído que para lograr algunas cosas hay gente que se compromete en público, ¿no? Bueno, a mí me parece una vía menor, pero es una forma de, como tienen tanto miedo a quedar en ridículo, ¿no? Y le dan mucha importancia a lo que piensen los demás, pues dicen, bueno, me comprometo en público y así. El compromiso tiene que ser con uno mismo. Pero como da la casualidad de que la voluntad se mueve con los compromisos exteriores, a que cuando tienen que ir a trabajar, por lo general, el número de días que llegan tarde es muy poco. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay un compromiso externo y una espada de Damocles que como uno llegue tarde, pues o le descuentan del sueldo, o, ¿sí? Pero y cuando tú has decidido un día X, poner el despertador a la hora, la que sea, y despertarte, a que ya no es tan fácil. He puesto un ejemplo que igual para algunos sí, pero por lo general no es tan fácil. Cuando es uno el que se va a controlar a sí mismo, es uno el que se va a pedir cuenta, cuesta mucho más. Ese es el traspaso que hay que lograr hacer, de nuestra capacidad de acción motivada por elementos externos a esa capacidad de acción que nace de la voluntad, de tu capacidad de decisión. El ejemplo que he puesto del reloj, ¿no? Llega a las 7 de la mañana un domingo y dice, bueno, ¿y qué? ¿A qué me he puesto yo? Seré subnormal, además debo de descansar, porque luego el lunes voy a estar peor, un par de horas más me vendrán mejor, por lo tanto, lo que quería hacer, y ahí está el consejero del rey poniéndole el coco. Lo cierto es que tú te habías propuesto levantarte a las 6, a las 7 y no te has levantado. ¿Qué pasa? Pues que el cuerpo, como un perrito al que ya te ha pillado el paso, ya sabe que puede contigo. Levántate, y si te equivocaste, la próxima vez piensa mejor a qué hora te quieres levantar. Pero ejercita la voluntad. Que ese es el último paso. Hacer todos los días ejercicios de voluntad consciente. En pequeñas cosas. No es que vayamos torturados por la vida quitándonos todo lo que nos gusta. No se trata de eso. Se trata simplemente de que podamos, como decía antes, darnos el placer del no café. De descubrir que debemos de poder ir introduciendo nuestra voluntad en todos aquellos elementos donde nos encontremos que tal vez somos demasiado inconscientes, actuamos demasiado por hábito. Y es bueno descubrir que lo podemos hacer, porque la voluntad no deja de ser un músculo.
que se expresa desde lo espiritual hasta lo material, pero que se desarrolla con su ejercicio. Y si cuando realmente vamos a necesitar de la voluntad y lo vamos a echar en falta, no hemos ido desarrollando esa pequeña voluntad, pues probablemente no la tengamos a disposición. La única manera es irla desarrollando, ejercitando en las pequeñas cosas, porque es de las pequeñas cosas de donde se alimentan las grandes obras, y eso no lo olvidemos, es así. Muchas veces pensamos en los genios, los grandes héroes, los grandes, que los ha habido, que tendrían también sus dificultades, ¿no? Pero no nos damos cuenta que cualquier cosa grande ha sido conquistada en base a la suma de pequeños e infinitos esfuerzos, muchos pequeños esfuerzos, como las pirámides, que son gigantes y están hechas de, iba a decir pequeñas piedras, perdón, están hechas de muchas piedras, aunque no son pequeñas, son muchas, pero además no son pequeñas. Pero bueno, ves las pirámides y hay millones de bloques, ¿no? Y si no existiesen esos millones de pequeños elementos que se han ido sumando, no se habría alcanzado aquella cima. Así es exactamente igual nuestra vida, ¿no? Y ya para terminar, pues con una pequeña reflexión que realmente me salió cuando estaba pasando, porque yo aunque hago PowerPoint siempre me lo escribo a mano, lo mismo que hay ahí. Y se me ocurrió una reflexión y digo, bueno, pues la voy a poner y la voy a leer para terminar. Dice: cuando la voluntad, cuya raíz se encuentra en el ser, corona la inteligencia y el amor, penetrando toda nuestra vida, una fuerza serena abre los caminos y nos dota de un poder luminoso. Quien ha activado su voluntad superior es un manantial de vida para sí mismo y para todos los seres que le rodean. Y muchas gracias. Disculpáis que me he pasado un poquito. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere comentar algo. Bueno, todo, ¿Te ha sido útil? Mucho. Me alegro. Yo quería hacer una pregunta cuando vamos a ver que la voluntad está conocida por los deseos que tenemos a la hora de conseguir objetivos. Cuando hablaba del deber, parece que, por ejemplo, tocar la guitarra, si te gusta, no te cuesta el trabajo. Pero también esa voluntad que asocia al deber se puede también asociar a lo que más nos también define como las necesidades. El deber como las necesidades se pueden vincular o bien a elementos, digamos, más prosaicos, o más externos o más internos. Hay necesidades que pueden ser reales y una necesidad es un motor muy fuerte, es una motivación muy fuerte. Otra cosa es que realmente sean necesidades o no las hayamos creado, porque eso es otra realidad, ¿no? Es decir, hoy parece que no se puede ser feliz si no se tiene no sé cuántas cosas, y realmente eso es una imagen mental que nos hemos hecho y que además no hemos experimentado, porque luego cuando las tenemos experimentamos que no somos felices por tenerlas. En todo caso seremos felices porque hemos aprendido a estar bien con nosotros mismos, tengas o no tengas cosas. Pero bien, las necesidades son un motor importante, pero el sentido del deber igual. Es decir, el sentido del deber puede ser el deber impuesto, algo que me viene de fuera, o puede ser el deber que yo me marco con respecto a mí mismo, un deber ser, un deber con mi identidad. Yo sé que son palabras orden, voluntad, deber, chirrían en el mundo actual donde todo es light, ¿no? Pero son esenciales. El sentido del deber nace de nuestros valores morales. Insisto que no estoy hablando de nada religioso, estoy hablando de aquello que valoramos. Entonces yo tengo un deber para conmigo mismo. ¿Sabéis cómo se llama eso? Dignidad. Dignidad. Que se nos había olvidado que existía. Ese deber para con uno mismo es muy fuerte. Cuando yo me he forjado una imagen de lo que realmente creo que es bueno y valioso y conveniente para mí y he ido experimentándolo, eso no solo es un deseo, no solo es una motivación como valor o idea, sino que además se convierte en un sentido del deber o de la responsabilidad, porque cuando en un momento dado me surja una tentación
que pueda romper mis valores, todos vamos a tener muchas tentaciones para, en ese momento donde nuestra voluntad frena algo o impulsa algo, es donde aparece el sentido del deber. Es decir, no, esto es, me lo debo a mí mismo, a una fidelidad a mí mismo, o fidelidad a los demás, a un amigo, no traicionarlo, por ejemplo. Ese es el sentido del deber al que yo me refiero. No me estoy refiriendo al sentido del deber que viene en el catálogo de obligaciones de la empresa. No me refiero a eso. O el sentido del deber religioso, que por otro lado ningún sentido del deber, si no se internaliza, sirve, porque lo único que sirve es simplemente para escamotear la sanción o la multa, ¿no? Pero en cuanto desaparece el cepo, el despiporre es impresionante. El deber o es interior o no es deber, es simplemente obligación. No sé si responde. Sí. Hace tiempo leí en un libro de práctica de filosofía de Paul que la voluntad no existía porque de la misma manera que se había localizado en el cerebro la parte de la imaginación, en la sección de la memoria, no había un lugar en el cerebro donde no lo. Y de ahí deducía que, bueno, que la voluntad era una cosa que se el planteamiento, es decir, no existe la voluntad porque no hemos localizado el asiento en el cerebro donde bueno, eso para empezar no es cierto. Es decir, en el cerebro se activan diferentes centros cuando hay un acto volitivo, sí que los hay, sí, bueno, pero yo, más que en eso, que efectivamente desconoce por toda la neurociencia, me detengo en lo que hay detrás, que es un enfoque materialista impresionante. O sea, no existe porque no hemos encontrado el centro. Sí. Vale, sí que no existiría. Cuando lo encuentren ya existe. Me parece una prepotencia impresionante, que es parte del gran problema que ha tenido, que ya se está desembarazando de él, parte del gran problema que ha tenido la ciencia del siglo XX, que es una prepotencia increíble. Es decir, no existe nada que yo no pueda demostrar, ¿no? Lo que yo no pueda demostrar, no puedo científicamente afirmar que exista, pero no quiere decir que no exista, porque los sentimientos han existido siempre. Es más, a lo mejor hasta el ser humano existe sin cerebro. ¿Qué dirá un materialista? No, porque no se puede demostrar que exista. Vamos a ver, eso está en contra del planteamiento científico, porque estás negando tu propia afirmación. No, lo que no puedo demostrar que exista no quiere decir que eso no sea posible. Y la ciencia, si en algo se caracteriza, tiene que ser porque acepta posibles. Porque si no, ¿cómo habríamos avanzado nunca? ¿Cómo es capaz la ciencia de descubrir algo que no se ha descubierto si no acepta la posibilidad de que pueda existir? Es un absurdo. Es decir, lo que pasa es que en lugar de ser cerrada en cuanto a dogma, en cuanto a la cerrazón, no se mueve con la fe, pero sí se mueve con la teoría, con el postulado, con la confianza, con la proyección de lo que podría, parece lógico que fuese. Y es muy triste porque por eso yo he hecho guiños a la filosofía antigua, con toda la intención, y no he usado lenguajes de los manuales de psicología modernos en absoluto, que siquiera lo usamos. No sé si alguien aquí ha estudiado psicología. Hay cosas muy útiles, pero hay un desorden impresionante. Precisamente porque no se quiere echar mano de esa experiencia de la cual los antiguos sí nos pueden enseñar. Porque los antiguos a lo mejor no nos pueden enseñar cómo manejar un petrolero. Está claro que no. A lo mejor nos enseñan a cómo enfrentarnos a las cosas materiales. Pero de psicología nos pueden enseñar muchísimo, muchísimo. Porque la profundidad que hay en la tradición, en los textos, en la experiencia que se desarrolló en culturas como Grecia, Roma, Egipto, India, sobre la naturaleza interna del ser humano es muy rica, frente a la nuestra, que nos importa un pimiento. Lo único que nos importa es la parte externa, de lo físico para afuera, es decir, mi cuerpo, mi mano y el móvil que sostengo, es decir, la tecnología, lo que puedo hacer como proyección de mi físico. Pero el mundo interior, pues hemos perdido hasta el lenguaje para hablar del mundo interior.
hemos perdido hasta el lenguaje. Y si no, hagan la prueba de a ver cuántas palabras de elementos abstractos, muchas de las cuales hemos utilizado aquí, utilizamos cotidianamente. Prácticamente nada. Bien, justicia, constancia, fidelidad, orden, no sé, sigo. Todo, ahí hemos hablado de muchos conceptos, los usamos cotidianamente. Y como no verbalizamos y no utilizamos ciertos conceptos que desciendan al campo racional y a la verbalización, al lenguaje, se desdibujan. Y cuando se desdibujan, llega un momento en que ya no se pueden usar, han desaparecido de la conciencia humana. Una vez leí, y parece ser que responde a esto que estoy diciendo, que en Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, ¿dónde está del norte? ¿Cuáles son los...? ¿Dónde está la superdictadura? Vale. Corea del Norte. No existe, pero no existe la capacidad de poder entender el concepto libertad. Son incapaces, pero son incapaces porque no tienen elementos que les permitan poder conceptualizar la libertad. La libertad tal y como la entendemos en Occidente o en el resto del mundo. Son incapaces. Y esto, que es un ejemplo ahí, nos permite entender cómo las ideas en cada época y en cada tiempo son muy importantes, porque acaban configurando la capacidad de pensar y por lo tanto la capacidad de vivir y de actuar. Son muy importantes, pero hoy no se le da importancia al pensamiento. Todo lo importante es las sensaciones, el disfrute, la acción. ¿Pensar para qué? De hecho no piensan, ya piensan por nosotros lo que es bueno o no, lo que hay que hacer, decidir. No pensamos, no cultivamos el pensamiento, cultivamos la imagen nada más. Y además la imagen es una imagen, tampoco es que el cine que vemos sea un cine de contenido reflexivo, ¿no? Es simplemente contemplamos acciones. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, ya la última, ¿eh? ¿No pudiera tener la voluntad de verdad un componente alto genético, biológico? Te has dicho que no, pero por poner un ejemplo, un niño o un adulto con un síndrome de déficit de atención que le dificulta mucho dirigir sus acciones, por lo tanto no tiene voluntad. Cuando yo he dicho... Cuando introduces ahí algún medicamento, algún tipo de droga, ayuda. vitaminas, de repente hay unos cambios muy fuertes, ¿no? Cuando yo he dicho que no condiciona, no quiere decir que no formen parte importante de nuestra realidad. Y por lo tanto tienen una influencia muy importante. Y en casos ya patológicos graves, mucho más. Máxime cuando estamos hablando de procesos que están asociados con el sistema nervioso central y todo el proceso endocrino y hormonal, que tiene un peso específico en la conciencia, en tanto que estamos vivos, muy importante, y en la poder dirigir nuestras facultades. Por supuesto que sí. Lo que yo decía es que no es como la genética. Es decir, lo que estaba diciendo es que la genética no es condición absoluta, sino que se desarrolla, se cultiva, se puede. Porque si no, tendríamos que aceptar que un síndrome, incluso un síndrome de Down o un síndrome de deficiencia de atención, no se puede tratar, solo se puede atajar con química. Y no es así, no es así. Se puede cultivar, sí que se puede. Muy lento, es un problema, digamos, grave. El síndrome de atención es muy discutible porque hay muchos grados y es un tema que tiene muchos factores. Pero un síndrome de Down, por ejemplo, es mucho más concreto, ¿no? Mucho más concreto, que tiene ya un análisis más medido en aspectos genéticos, etcétera, etcétera. Y vaya que si se puede cultivar y tratar. Madre mía, vamos, lo sé por experiencia propia, porque tengo dos familiares muy próximos que han vivido ese, bueno, tienen mi edad, y los conozco desde que nacieron. Y han vivido caminos totalmente distintos. Uno que no lo trataron. Cuando digo tratar, no es que le dieron el medicamento adecuado, sino tratar el comportamiento. Y el otro que sí, tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Es decir, hay algo que se puede trabajar, claro que sí. La realidad humana es compleja y está sincronizada.
cuando hablamos de capas, o hablamos de emociones, sentimientos, pensamientos, tal, ¿no? Es una forma pedagógica de poder visualizarnos. Pero la realidad es mucho más holística. Es decir, se combina todo mucho más. En este sentido vienen en nuestra ayuda enseñanzas de las tradiciones orientales muy interesantes. La misma que he dibujado de la tradición griega, No Ushike y Soma, también nos puede resultar muy interesante porque habla de 3 esferas o circuitos o 3 dimensiones, pero están entrelazadas. En la tradición oriental, donde se habla de 7 dimensiones o planos vibracionales, es muchísimo más interesante porque, además de ser 7 planos vibracionales, cada uno de ellos está reflejando los otros 7, se subdivide en 7, entonces vemos que cualquier cosa en lo físico está reflejándose en lo mental y cualquier cosa en lo mental se está reflejando en lo emocional y viceversa. Es un todo, una realidad compleja, pero es un todo, pero hay que saber dónde arranca el potencial de transformación, que no va tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Una máquina rota no sirve y por lo tanto hay que poder darle el elemento que reconduzca el circuito. El caso de una dopamina, por ejemplo, ayuda a reconducir el último asiento de la voluntad, que es el cuerpo. Yo estoy dando por hecho que el pensamiento no es el cuerpo. Estoy dando por hecho que el mundo emocional no es el cuerpo. Se expresa en el cuerpo, pero es una dimensión, una realidad que está más allá. Entonces, la máquina tiene que funcionar bien. Si la máquina, vamos, nosotros mismos, un día estamos con un resfriado impresionante y a ver dónde quedan ciertos impulsos de la voluntad y ciertas capacidades y muchas cosas quedan, porque la máquina, el último vehículo donde estamos asentada la conciencia vital en el momento evolutivo en el que estamos, está estropeada. Entonces hay que arreglarla. Pero lo que no te va a hacer ese arreglo es darte la conciencia que tú no has desarrollado todavía evolutivamente. Lo que hace es permitir que se exprese. Porque por dar una pastilla a un perro no lo convierte en un ser humano. No sé si me explico. Lo que sí puede pasar es que un ser humano casi parezca un perro porque se le ha estropeado los vehículos de expresión de su naturaleza más íntima. Habrá que arreglárselo. No sé si me explico. Es decir, los cambios en el mundo físico no cambian el nivel de conciencia evolutivo. Activan lo que esté activo. La transformación, la evolución, la educación sí que hace crecer las cualidades reales en su raíz, que luego tendrán que expresarse. Si hay una formación extraordinaria, pero esa persona tiene un problema de adicción a la droga, se la ha cargado. ¿De qué sirve un cociente de inteligencia elevadísimo si luego eres un porreta? Pues chicos, no lo sabrás, pero te has cargado la vida entera, porque te has cargado la mayor parte de todas las conexiones neuronales y además los mayores problemas no los tienes ahora, los vas a tener dentro de 10, 15 años. Y además irreversible. ¿Eso se dice en televisión? ¿A que no? Pues eso es real, ¿eh? Eso es real y eso es científico, es una barbaridad. Estamos hablando de un porro, un simple porro, que sale en las películas. No se puede ver fumar, pero se puede ver... Además que viene muy a colación porque los porros son no anuladores de la voluntad. Por ejemplo. Sí, enseguida viene a colación, ay, el alcohol y tal. Pues el alcohol también, en exceso. Pero cuidado porque hay drogas que tienen una mayor capacidad de incidencia en la parte psíquica o en la parte volitiva que otras. El tabaco, por ejemplo, no deja de ser una droga adictiva. Sí, pero el tabaco no anula los procesos de conciencia lo mismo que lo puede anular pues un porro o el vino, ¿no? Por ejemplo. Pero fijaros, sí que anula la voluntad muchísimo un proceso de adicción como puede ser la adicción a las tecnologías, a las modernas tecnologías, a los móviles. Llega un momento que han anulado su... ¿Qué ha sucedido? Han creado un mecanismo de respuesta. Es como si su conciencia hubiese sido secuestrada, se hubiese quedado circulando en un surco y de ahí no sale. Y su única preocupación es atender determinado tipo de necesidades. Han perdido la capacidad de imaginación, de lo que un chico se pierde con estar horas y horas jugando a los videojuegos. Es impresionante. El día que sea capaz de soltar así y descubrir que tiene el tiempo y la vida por delante y mirar el mar y descubrir que... Claro, eso da pánico, da vértigo, porque de pronto tienen que decir, ¿y ahora qué hago? No saben qué hacer. Porque siempre que han tenido tiempo han ido al camino fácil de ser conducidos por un videojuego. Porque tú no estás conduciendo el juego.
Eso es mentira. Entonces no tienen la capacidad de decidir de qué hacer, no saben qué hacer con su imaginación. Y esto es un hecho real, grave, muy grave, que en algunos se producirá o se verá con reflejos más fuertes y en otros menos. Pero ¿es el problema de los ordenadores y videojuegos? No, es un problema de no educar, de no haber sabido gestionar nuestra relación con esas cosas. Entre otras cosas, ¿por qué? Por falta de motivación y finalidades. Porque nadie se atreve en el campo educativo a hablar de fines. No se habla, se educa para preparar a partir de los 12 años. Antes parece que sí, pero a partir de los 12, 14 años, cuando ya se tiene que elegir una vía, que si ciencias, que si letras, para ser un elemento productivo en una sociedad económica. No se educa para ser persona. Y si no se educa para ser persona, ¿quién te educa? La tele. Bueno, la tele antes, ahora Internet. Que es la Biblia moderna. Internet es la Biblia moderna. Fijaros que antes nadie le llevaba la contraria a un cura, ¿no? Cualquiera le lleva ahora la contraria a Wikipedia. Que eso, en algunas cosas puede ser muy fiable, pero en otras, ahí escribe quien quiera. Yo lo digo por conocimiento de causa. Es decir, que no sé decir por qué, porque no sé por qué estamos hablando de eso. Muy bien, muchas gracias.